y los encuentran ahí muertos. Un día gente del hotel marca a la policía y les dice: encontramos a 2 hombres muertos en una habitación, están aquí tirados, uno en la cama y otro está tirado en el piso, están semidesnudos, no estaban completamente desnudos, estaban semidesnudos, estaban tirados. Y ahí llega la policía, empieza a revisar, empieza a investigar. Los habían drogado, los habían goteado y así los habían asesinado. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi podcast Sin Ley. Ustedes ya me conocen, yo soy C4 Jiménez, y aquí les voy a contar las historias en materia policial más importantes de la ciudad, del país, historias que me ha tocado reportear, que me ha tocado contarles en algún momento, pero aquí ya saben, se las voy a contar mucho más a detalle. Yo soy C4 Jiménez y esto es Sin Ley. Comenzamos. Es la historia de 2 mini luchadores, 2 hombres que terminaron una pelea en la Arena México, que fueron a divertirse y que acabaron muertos en un hotel. Así asesinaron a la Parquita y al Espectrito. Vamos a platicar una historia que me tocó cubrir hace ya muchos años, era 2009, pero que quizá fue de las que más expectativa y más gente atrajo en una época en la que las redes sociales todavía no funcionaban, en la que todavía no había Twitter y estas cosas, o si había apenas estaba muy atrasada, pero jaló muchísimo el interés. Y este fue el doble homicidio de 2 mini luchadores, que eran la Parquita y el Espectrito. Seguramente ustedes ubican a los mini luchadores, son los luchadores que son pequeños, son personas de talla pequeña que se suben a pelear al ring como cualquier otro, con sus atuendos que son similares a los de los originales, pero ellos son los mini luchadores. En este caso los luchadores eran la Parca y el Espectro, y estos eran la Parquita y el Espectrito. Ellos en la vida real eran 2 hermanos, eran un par de hermanos gemelos, que se llamaban Alberto y Alejandro Pérez Jiménez. Ellos se dedicaban a eso, a luchar. Vendían cosas, andaban luego ahí en la lagunilla, trabajaban por ahí, pero se dedicaban a pelear. Un fin de semana, una noche de junio de 2009, la policía los encuentra sin vida. Los encuentra muertos en la habitación de un hotel. Un hotel en la zona de Garibaldi, pero un piojero de hotel. Le dicen, o se llama, no sé si todavía existe, fíjense, pero se llamaba El Moderno. Pero literal era un hotel con pulgas, piojos, un hotel en la zona de Garibaldi que incluso la autoridad sabía que a veces lo utilizaba gente que vivía en la calle, gente que trabajaba en el sexo servicio, gente que no tenía dinero para una casa y que de pronto lograba juntar algo de dinero y entonces pagaba una noche para poder irse a quedar a dormir a ese lugar. Se llamaba El Moderno, estaba ahí en Garibaldi, y los encuentran ahí muertos. Un día gente del hotel marca a la policía y les dice: encontramos a 2 hombres muertos en una habitación, están aquí tirados, uno en la cama y otro está tirado en el piso, están semidesnudos, no estaban completamente desnudos, estaban semidesnudos, estaban tirados. Y ahí llega la policía, empieza a revisar, empieza a investigar y se da cuenta que les habían robado algunas cosas, que no traían cartera, que no traían dinero, que no tenían relojes, no tenían objetos de valor. Los revisan y descubren quiénes son: los hermanos Pérez Jiménez. Me acuerdo en aquel entonces, les digo, no había redes sociales todavía, y entonces publicamos la historia en algunos medios del hallazgo de un par de hermanos sin saber en específico quiénes eran.
se publica la historia de que habían encontrado a 2 hombres. Ni siquiera en ese entonces sabíamos que eran 2 hombres de talla pequeña, simplemente que eran 2 hombres que habían encontrado muertos en la habitación de un hotel y que estaban tratando de descubrir de quién se trataba. Publicamos la historia en algunos medios y van y los identifica a alguien y le dice a la autoridad: ellos son los hermanos tal y tal, son luchadores, y lo último que sabíamos de ellos es que habían peleado la noche del viernes en la Arena México. Descubren, investigan y descubren que efectivamente eran la Parquita y el Espectrito, y que efectivamente habían tenido una pelea la noche del viernes en la Arena México, que habían ganado y que les habían pagado. Lo que hace la autoridad es comenzar a investigar. En ese entonces la Fiscalía de Cuauhtémoc y la Fiscalía de Homicidios empiezan a trabajar el caso, y entonces descubren que después de que habían luchado los 2 hermanos ahí en la Arena México, les habían pagado por su pelea, habían ido a festejar a la zona de Garibaldi. Habían decidido ir a echarse unos tragos y a pasarla bien con lo que les pagaron por su pelea. Lo que descubren las autoridades es que habían estado tomando con quienes en aquel entonces le llamaban los botelleros. Eran tipos que andaban en Garibaldi con un carrito como los carritos, no, como un carrito del supermercado, de esos carritos que te dan en el súper, y ahí en esos carritos te preparaban toda una cantina. Tenían refrescos, cervezas, vodka, tequila, ron, mezcal, limones, naranjas, todo lo que necesitara una cantina, ellos lo traían en sus carritos y andaban por toda la Plaza Garibaldi vendiendo bebidas. Les llamaban los botelleros. Lo que sabía la autoridad es que habían estado ahí echándose unos tragos con los botelleros, y entonces empezaron a investigar, siguieron investigando y encuentran que en el hotel donde habían hallado muertos a los 2 había una cámara de seguridad. Una cámara que en un principio la autoridad no notó y que el personal del hotel se hizo güey y no les dio. Cuando revisan, el agente del hotel dice: es que no sé si funciona, es que no sé si graba. Por supuesto, la autoridad hace su trabajo, los presiona de tal forma que entregan los videos. Entregan los videos y entonces descubren que estos 2 hombres habían entrado con 2 mujeres. 2 mujeres habían llegado con ellos, habían pagado ellas la habitación y habían subido con ellos. Y entonces descubren, con análisis ya de el forense, con testigos, con los videos, que los habían drogado, los habían goteado y así los habían asesinado. Lo que confirma la autoridad es que fueron parte de lo que en aquel entonces comenzaba a llamarse las goteras. Esas mujeres de las que ya hemos platicado, que lo que hacen es invitarte a seguir la fiesta, invitarte a algún hotel, pero te drogan, te ponen alguna droga en tus bebidas, te drogas, te duermes y te roban. En este caso les pusieron gotas para los ojos en unas cervezas que habían comprado y se murieron. Regularmente los cuerpos aguantan dependiendo el peso de la persona, la altura de la persona, la estatura, el cuerpo, pero ellos eran pequeños. Y entonces las mujeres que se dedican a esto echaban normalmente una cierta cantidad de gotas de ojos suficientes para dormir, pero no para asesinar. Pero como ellos eran pequeños, la cantidad fue demasiada para los 2 y finalmente por eso se murieron los 2. Estas mujeres lo que hicieron fue drogarlos, robarles y escapar, pero por eso los mataron. Cuando la autoridad empieza a armar todo este rompecabezas, empezamos a enterarnos los reporteros, empezamos a dar a conocer la historia y publicamos la historia. La historia en aquel entonces decía: llegaron con 2 mujeres que los drogaron y los asesinaron para robarles.
Después en trabajo se supo que las dos mujeres eran trabajadoras sexuales. Lo que se dijo en su momento fue: contrataron a dos trabajadoras sexuales para estar juntos, para festejar su noche de triunfo de la pelea, para pasarla bien y para divertirse. Me acuerdo que la prensa lo publicó y decía: contrataron a sexoservidoras, se les pasó la mano en la fiesta. Y entonces eso es lo que empieza a conocerse, que la autoridad buscaba a dos trabajadoras sexuales que habían drogado a la Parquita y al Espectrito. Hicieron una búsqueda en la zona de Garibaldi, estuvieron incluso deteniendo en aquel entonces a los vendedores de alcohol, a los botelleros, se hicieron operativos buscando a los botelleros, se detuvo incluso a uno de ellos porque se decía que había sido el cómplice que había llevado a las mujeres a que entregaran, a que conocieran a la Parquita y al Espectrito y ellos los drogaran. Varios mariachis estuvieron detenidos, varios cantantes estuvieron detenidos, los botelleros estuvieron detenidos y se empezó a hacer retratos hablados porque había ya videos, pero la calidad de las cámaras era muy mala. De hecho, hay un video donde se ve perfectamente cómo llegan estas mujeres con ellos, cómo ellos se avanzan, ellas pagan, entran todos y después ya nada más salen ellas, pero las imágenes eran tan malas que no se apreciaba el rostro de estas mujeres. Se veía la silueta, se veían a dos mujeres obesas, medio morenas, unas de pantalón, mujeres que uno no creería que eran sexoservidoras, pero eso eran. Pero no se les distinguía el rostro. Lo que hicieron fue poner a trabajar a peritos, y peritos en retrato hablado hicieron los dos retratos hablados de estas mujeres. Se empezaron a difundir los retratos, los policías empezaron a ir a la zona de Garibaldi a presentarlos, empezaron a enseñarlos. Y entonces empezaron a ponerle los primeros sobrenombres que daba ya la gente. Alguien los vio y les dijo: una de ellas es la tía y la otra es la güera. Son dos mujeres que precisamente se dedican a eso, a andar buscando a borrachos para invitarlos a pasar la noche. Por supuesto, les dicen que les van a cobrar por un sexo servicio, pero lo que hacen es drogarlos. Después de que se empieza a conocer estos retratos hablados, en aquel entonces no había redes sociales, pero ya empezaban a conocerse los retratos hablados, se empezaron a publicar en las portadas de algunos periódicos. La prensa los sacó mucho. Sale los dos retratos y entonces la autoridad empieza ya a buscar, a ponerle foto, a ponerle rostro, a ponerle sobrenombre, a ponerle ya una identidad a quien había matado a la Parquita y al Espectrito. La nota, ya a pesar de que no había tanta difusión como ahora, la nota se dio a conocer en muchísimos lados a nivel nacional, porque eran dos mini luchadores asesinados por dos mujeres después de una pelea. Fueron semanas de búsqueda de la autoridad, semanas en las que estuvieron con los retratos hablados, mostrándolos por todos lados, yendo a domicilios, levantando a botelleros, levantando mariachis, hasta que finalmente la autoridad ubica a una de estas mujeres. Una de estas mujeres es la primera en ser detenida. En aquel entonces había presentaciones por parte de la Procuraduría de Justicia de la ciudad y detienen a una de estas mujeres y la llevan a la sala de prensa de la policía, a la sala de prensa de la fiscalía, y esta mujer que se llama Estela González Calva, le dicen la tía, la detienen un 21 de julio y la presentan ahí en la sala de prensa de la fiscalía. Ella la meten ahí, la llevan esposada, la ponen frente a los reporteros y estaba llenísima la sala de prensa, llenísima.
Había reporteros de deportes, había reporteros de espectáculos, había reporteros que cubríamos la fuente de la policía, había reporteros internacionales, porque todos querían ver a la mujer que había matado a los mini luchadores. Recuerdo que la tía llegó, estaba agachada, le gritaban los reporteros, levanta la cara, a veces la levantaba, a veces no, le preguntaban cosas, no quería contestar, y le decían que por qué lo habían matado, y ella no contestaba, y al final no contestó, pero el fiscal de homicidios en aquel entonces nos explicaba que ella había declarado, y que había declarado que sí, que ellas habían decidido ir a tomar con ellos, que ellos les habían propuesto que fueran a seguir la fiesta al hotel, que ellos les habían dado el dinero para pagar la habitación y que ellas lo que querían era robarles. Y que al final, dicen ellas, no les robaron casi nada, que porque ya se habían acabado todo el dinero que habían ganado en la pelea, que ya nada más traían parte para pagar el hotel, que incluso ellas les completaron para pagar la habitación del hotel, y que ya estando ahí, cuando los drogaron y quisieron revisar qué tanto les robaron, ya no pudieron robarles nada, que no traían cadenas, que no traían relojes, que realmente fue una pérdida el intento de robo, y que si se habían muerto es porque ellas acostumbraban a poner ciertas cantidades de gotas para los ojos, y en esta ocasión lo hicieron exactamente igual, sin calcular que ambos eran de talla pequeña y se les iba a pasar la mano. Cae esta mujer, la encierran, y al poco tiempo, pero muy poco tiempo, la misma Procuraduría, la misma Fiscalía de Homicidios da con el segundo de los sujetos. Les digo, a ella la detienen un 21 de julio y el 12 de agosto, solo unos días después, detienen a la segunda mujer. Esta mujer, que se llama Ángeles Sánchez Rueda, le dicen la gorda, y cae. En aquel entonces la presentan ahí en fiscalía. De hecho, cuando la presentan, la paran ahí en la sala de prensa, y ella sale con su retrato hablado en las manos, y es idéntica, solamente que con el cabello recortado. La foto que trae en su retrato hablado trae el cabello largo, y en la foto en la que ella sale con el cabello corto. Y el fiscal en aquel entonces nos explicaba que ella, al darse cuenta que la estaban buscando, al darse a conocer el retrato hablado en los periódicos, ella lo que hace es cortarse el cabello, pintarse el cabello, y con eso trató de cambiar su identidad. La llevan a la sala de prensa, les digo, sale con su retrato. Otra vez está llenísima la sala de prensa, de nueva cuenta, reporteros de deportes, reporteros de espectáculos, reporteros de policía, reporteros de medios internacionales, una vez más, todos queriendo ver quién era la cómplice que había asesinado a la Parquita y al Espectrito. Y ahí están detenidas las dos. Las dos mujeres confiesan, pero las dos insisten: no queríamos matarlos, solo íbamos a robarles, pero se nos pasó la mano porque no calculamos que los dos eran de talla pequeña y que no iban a soportar la dosis de la droga. Al final las dos coincidieron en que no ganaron casi nada, si no es que nada en su robo, que ellas tuvieron que completar parte del hotel para poder entrar al hotel para pagar la habitación, que ya una vez que los tenían drogados no hubo gran cosa que robarles, y que fue para ellos la peor decisión que tomaron. No les pudieron robar, no sacaron gran cosa, los mataron y tuvieron que escapar y esconderse durante algún tiempo, tratando de que la autoridad no los detuviera. Al final, las dos acabaron detenidas. El hombre que decían que había sido su cómplice y que las había contactado con ellos, acabó quedando en libertad. La autoridad confirmó que efectivamente sí él se las presentó, sí él se las acercó, pero nunca con una intención de robarlos. Simplemente la Parquita y el Espectrito querían una fiesta, querían seguir la fiesta, y él le dijo: yo conozco a dos mujeres que podrían acompañarlos. Se las presentó sin imaginar lo que se pasaría después en la habitación del hotel. Hoy estas mujeres están presas, acusadas del homicidio.
Las dos quedaron sentenciadas. Las dos están en el penal femenil de Santa Marta, Acatitlan. No sé realmente cómo se encuentran, pero sé que las dos quedaron ahí. Y de la Parquita y el Espectrito solamente quedaron recuerdos, quedaron fotografías, quedaron videos y quedó la historia de los primeros famosos asesinados por las goteras que andan todavía hasta la fecha operando de esa forma en la ciudad. Estas mujeres que engañan, que prometen seguir la fiesta en algún hotel, en alguna habitación, en alguna casa, y lo único que hacen es robar. En este caso se les pasó la mano porque no imaginaban que el cuerpo de estos dos hombres de talla pequeña no iba a soportar la misma cantidad de droga, y eso les provocó que se les parara el corazón y acabaran los dos muertos. La Parquita y el Espectrito buscaban festejar su triunfo después de una lucha en la Arena México. La Parquita y el Espectrito buscaban celebrar, buscaban enfiestarse, y al final los dos acabaron muertos en la habitación de un hotel en la zona de Garibaldi. Al menos en su caso, no se quedaron sin ley. Es la historia de un policía corrupto que llegó al grado de acusarme de estar metido con delincuentes para perjudicarlo, y que hoy es prófugo de la justicia. Vamos a platicar ahora la historia de un tipo que ha utilizado su trabajo como policía para andar delinquiendo, para andar haciendo ilegalidades, y a la fecha permanece impune y al parecer todavía trabajando con policías, pero sin serlo ya. Es un tipo que se llama Eloy Escalona, le dicen el Manchado. Le dicen el Manchado porque tiene vitiligo, tiene la piel, y así le dicen sus compañeros, el Manchado. Eloy Escalona fue policía de la Ciudad de México y fue policía del Estado de México. Es un tipo que estuvo acusado de extorsión, estuvo acusado de secuestro, fue detenido en algún momento tras una balacera cerca de la Fiscalía de la Procuraduría. Se emborrachó en una cantina cerca de la Procuraduría, se agarró a balazos ahí, llegó la policía, lo detuvo, lo presentaron en la sala de prensa de la Procuraduría, llegó esposado, llegó esposado con su chaleco de detenido, lo pusieron ante los medios, estuvo en la cárcel, salió, y aún así la policía del Estado de México lo contrató para que siguiera siendo policía. El tipo formaba parte del equipo de inteligencia de la policía del Estado de México, y ahí andaba, ahí seguía delinquiendo y seguía extorsionando y seguía disque trabajando. Él andaba como si nada, muy normal, trabajando y delinquiendo, hasta que un día se emborrachó, se vino a emborrachar por la zona centro-sur de la ciudad, y en su borrachera iba en una patrulla de civil, patrulla de esas que usan para trabajos encubiertos, que no están balizadas, no tienen torretas, no tienen logos, pero son autos oficiales. Y en su borrachera venía sobre Avenida de los Insurgentes, se metió al carril del Metrobús. En el carril del Metrobús era temprano, eran alrededor de las 6 de la mañana, y en el carril del Metrobús iban dos hombres, dos hermanos en dos triciclos porque ellos salían a vender café, pan, tortas. Iban ellos a trabajar, ellos iban en el carril del Metrobús, y este tipo, en su borrachera, en su alcoholismo, en su prepotencia, va a toda velocidad por el carril del Metrobús, los embiste, los arrolla a los dos, los bota por allá. Las imágenes de las cámaras de la ciudad captaron perfectamente la forma en la que este tipo va a toda velocidad. No se ve que baje la velocidad, no se ve que intente frenar, no se ve que intente eludirlos, simplemente los embiste por atrás, los bota por allá, y a pesar del guamazo, a pesar del impacto, a pesar de lo que hizo, no se detiene. Él continúa y acelera. Los hombres acaban, por supuesto, tirados en el piso, todo su triciclo deshecho,
Uno de ellos pierde una pierna, le tienen que amputar la pierna. Bueno, no se la tienen que amputar, la pierde, se le amputa del guamazo que se mete, queda sin pierna, su pierna queda botada por allá, él queda ahí tirado. Los dos acaban hospitalizados, lesionados, internados. Y él se largó. No crean que intentó detenerse a ayudar, no crean que quiso ayudar a la gente, no, él se largó. Él se va por todo Insurgentes, llega a la glorieta de por donde está la raza, se trepa por ahí y abandona el carro y se escapa. Me acuerdo cuando yo empiezo a publicar esta historia, yo no sabía quién era él. Bueno, más bien no estaba identificado el automovilista. Teníamos las imágenes del auto, las imágenes del momento que lo arrolla, las imágenes de cuando escapan, pero no había una identificación como tal de la persona. El carro lo encuentran abandonado en el estacionamiento de un banco. Lo recoge ahí una grúa de la policía y es cuando descubren que es una patrulla. Investigan y descubren que está asignada a él, a Eloy Escalona. Pero descubren también que cuando van a preguntarle a él había metido un documento en el que decía que tenía 3 días la patrulla en un taller mecánico y que en ese taller mecánico la había dejado porque estaba descompuesta. Lo interrogan y él dice, no, yo lo dejé en el taller, el del taller tuvo la culpa. Van al taller, interrogan a la gente del taller y la gente del taller les dice, sí, aquí lo dejó, pero el carro se lo robó a alguien unos días antes del choque, uno de mis trabajadores que ya desapareció, no lo encontramos, no sabemos dónde está y él se desapareció con la patrulla. Entonces Eloy Escalona dice, yo no tengo la culpa, es el del taller, y el del taller dice, yo no tengo la culpa, se lo llevó alguien de mis trabajadores, mi trabajador no aparece. La policía empieza a investigar, empieza a buscar a este supuesto trabajador y después alguien a mí me consigue el video del momento en el que están abandonando el carro en el estacionamiento del banco. Y la persona que está abandonando el carro es Eloy Escalona. No es otro trabajador, no es nadie del taller, es Eloy Escalona, el que está bajando de la patrulla, incluso trae una gorra, se agacha, voltea, se medio agacha y se va. Yo publico esas imágenes, yo publico esas fotografías y entonces la autoridad vuelve a ir al taller, presiona a la gente del taller y la gente del taller le dice, ¿sabes qué? La realidad es que a mí me vino a amenazar Eloy Escalona y me dijo que si yo no lo apoyaba y no decía eso, me iban a acusar de narcotráfico, me iban a venir a cerrar mi negocio y me iban a meter a la cárcel y por eso mentí. Eloy Escalona dice que no es cierto, que lo están inventando y él empieza a pelear para defenderse y decir que le están tratando de inventar un delito. Publico yo ya quién es Eloy Escalona, doy a conocer su identidad, doy a conocer sus antecedentes, consigo las imágenes que les dije donde lo detienen en aquella ocasión cuando estaba en la ciudad, que se emborrachó y se agarró a balazos cerca de la Procuraduría. Publico toda su historia, publico quién es, publico su foto, publico la foto, las imágenes de cuando abandona el carro. Y Eloy Escalona no solamente lo niega, sino que me acusa de que yo estaba metido con una banda de delincuentes y que yo quería perjudicarlo. El tipo redactó una carta con 1000 faltas de ortografía, pero la redactó y la mandó a mi canal. La mandó a los directivos del canal y en la carta les puso que él era un gran policía, que él tenía muchos años combatiendo a la delincuencia y que había desintegrado muchas bandas de extorsionadores y de delincuentes en el Estado de México y que sabía él que yo tenía cercanía con esas bandas y que como yo quería perjudicarlo estaba inventándole todo eso, que yo tenía intereses en defender a las bandas delictivas que él había combatido y que por eso yo estaba inventando que él había arrollado
y que había hecho lo de los vendedores de café y pan. Cuando la Procuraduría de la ciudad, la Fiscalía de la ciudad se pone a trabajar, se pone a conseguir ya oficialmente las imágenes, ya oficialmente toda la estructura de la investigación, la Fiscalía confirma que efectivamente el hombre que traía la patrulla el día del accidente era Eloy Escalona. La forma de este tipo de defenderse fue tal que incluso trató de conseguir a alguien dentro de la Fiscalía para que hicieran perdedizos los videos del banco. Esas imágenes que yo había publicado, él decía primero que eran falsas, y cuando vio que sí existían, trató de conseguir que alguien dijera que se habían perdido. No lo logró. Y gracias a eso, la Fiscalía consiguió una orden de aprehensión en su contra. Y la Fiscalía del Estado de México lo corre de la policía, la Policía del Estado de México lo corre de sus filas de la policía. Es decir, el tipo se queda ya sin trabajo y le consiguen una orden de aprehensión. Por supuesto que todo el invento ese que se aventó de que yo estaba protegiendo delincuentes, de que yo estaba tratando de perjudicarlo, se le cayó. Se le cayó al grado que tuvo que escaparse, tuvo que esconderse. La Policía del Estado de México lo denuncia por el uso de la patrulla, por las amenazas que le hizo al dueño del taller para que inventara que le habían robado la patrulla. Y la autoridad del Estado de México también le consigue una orden de aprehensión. 2 órdenes de aprehensión en su contra tenía, una por las lesiones que había cometido al arrollar a estos hombres que estaban yendo a trabajar ese día en sus carritos, en sus triciclos donde venían café y pan, y la autoridad del Estado de México le tenía otras órdenes de aprehensión por las amenazas, por el uso de la patrulla, por el invento por la amenaza al testigo y el invento del argumento ese de que le habían robado la unidad. Y él se escapa, se esconde, y por supuesto su invento ese que salió con que yo lo había estado tratando de perjudicar porque combatía a los delincuentes, se cayó totalmente. Durante meses no se supo nada de él. La autoridad se suponía que lo estaba buscando y no lo encontraba, la autoridad del Estado de México y la de la ciudad, y Eloy Escalona, el manchado, no aparecía por ningún lado. Alguien me buscó, alguien me contactó y me dijo: oye, yo conozco a los amigos de este tipo y me están pidiendo que te acerque con él. ¿Cómo para que me acerques? ¿Cómo para qué? Dice que quiere arreglar las cosas ya contigo, que quiere que lo dejes trabajar, que lo dejes seguir trabajando, que él quiere platicar contigo para darte su versión de los hechos y tener un acercamiento. Por supuesto que le mandé a decir que no me interesaba ni conocerlo, ni hablar con él, ni que me diera su versión de los hechos. Él era un prófugo de la justicia y él tenía que estar detenido. El tipo me dijo que me mandó a decir que podíamos ser buenos amigos. Lo mandé al carajo. Y lo que supe después es que el tipo andaba trabajando ahora como madrina con policías del Estado de México. Madrina, para quienes no conocen el término, así le llaman madrina izquierdo 16 o 16 a sujetos que trabajan con policías sin serlo. Andan con ellos, andan armados, andan en patrullas, si fueran policías, están siempre con ellos, pero no son policías porque ellos son los que se encargan de hacer las cosas ilegales, las cosas fuera de lugar, las cosas que cuando cae alguna denuncia por tortura, por extorsión, por algo malo, pues la gente dice, es que el que me hizo, en el caso de Eloy dicen, el que me hizo eso es un tipo que tiene vitiligo, que está manchado de la piel, y entonces la policía dice, no, pues aquí ya no hay nadie con esa forma. Y es como se escudan los madrinas, son los que hacen cosas ilegales, que andan con policías sin serlo. Y lo que supe es que Eloy, el manchado, anda con policías del Estado de México precisamente cometiendo actos ilegales. Sé que actualmente anda con los policías de inteligencia del Estado de México, que andan con una banda de ladrones de camiones de carga, que andan extorsionando transportistas. Sé que andan por allá. El tipo, a pesar de que tiene 2 órdenes de aprehensión, no está tan oculto, aunque se supone que la autoridad lo está buscando. Han pasado ya
más de 2 años, si no me falla la memoria. Ahorita les digo exactamente cuánto. Han pasado ya más de 2 años. Esto fue en marzo del 22. Y este tipo continúa prófugo. Tiene, les digo, 2 órdenes de aprehensión. El tipo continúa delinquiendo. El tipo continúa haciendo cosas ilegales. Pero en cuanto lo detengan, seguramente irá a prisión. Por lo pronto, este falso policía, este policía que miente, este policía que inventa y este policía que hasta me acusó de, según yo, querer perjudicarlo, él continúa en la impunidad. Esperemos que el manchado no se quede sin ley. Es una historia más de una de las novias de la Unión. Nayibi Mustafa nació, creció en la Morelos y la asesinaron afuera de su casa mientras caminaba con un hombre ciego. Vamos a platicar la historia ahora de una de las tantas novias de la Unión. Ya les he contado de ellas y les he contado cómo se meten al mundo del narco, de las drogas, de los novios delincuentes, y normalmente no salen bien de ahí. Esta es la historia de Nayibi Mustafa. Le decían la Kimbi, una chava que creció en la colonia Morelos, que vivió ahí en la colonia Morelos, que se hizo novia de delincuentes en la colonia Morelos, de novia de delincuentes de la Unión, novia de delincuentes de la Antiunión, y que acabó asesinada en la colonia Morelos. La Kimbi se formó ahí, en las calles del barrio. Iba a la escuela ahí con sus amigas de ahí del barrio. Creció con las niñas del barrio. Incluso tengo fotografías de ella. Llegué a ver fotografías de ella y de sus amigas, cómo fueron creciendo en el barrio, con sus uniformes de la secundaria técnica, con sus faldas gris, con su suéter verde, con sus calcetas blancas, sus zapatos negros. Recuerdo mucho una fotografía donde estaban ella junto con otra de sus amigas en el patio de la vecindad donde vivían, y estaban las dos posando a la cámara, sonriendo, levantando una pierna, parando la trompa, como dándole un beso a la cámara, y se veía atrás una señora que estaba como trapeando su casa. Incluso se veía como tenía su cubeta y su jerga la señora, y la señora se veía viéndolas con cara de chamacas, estas, quítense de ahí, como niñas contentas, niñas jugando, y ellas fotografiándose, divirtiéndose. Pero conforme fueron creciendo, se fueron juntando, se fueron uniendo y se fueron acercando a tipos que lamentablemente las llevaban a un punto en el que les regalaban cosas, las consentían, las llevaban a pasear con dinero mal habido. Tipos que formaron la Unión, que andaban traficando, que andaban matando, que andaban baleando, que andaban extorsionando, y que con ese dinero mal habido les regalaban cosas. Se empezó a juntar con niñas como Valeria Díaz, con Valeria Sánchez Bascoit, con las llamadas novias de la Unión. Estas chavas que ya les he platicado se formaron en Tepito, se fueron haciendo novias de los delincuentes y empezaron a disfrutar del dinero de los delincuentes y de lujos que se podían pagar solamente con dinero de los delincuentes, porque presumían. De pronto ves las fotos de ellas, presumían sus fotografías en camionetas Mercedes, en camionetas BMW, con ropa Gucci, con ropa Vuitton, con ropa de diseñador, con accesorios de diseñador. Y de pronto veías cómo estacionaban sus camionetas de más de 2 millones de pesos afuera de la casa, y de verdad la casa de atrás se veía que se estaba cayendo a pedazos. De verdad, son fotografías que te causaban una extrañeza ver
el nivel de camioneta y atrás la casa cayéndose, la pared de que se estaba deshaciendo, la puerta oxidada. Y ellas vivían ahí, pero afuera tenían su camioneta de más de $1 millón que le había regalado su novio delincuente. O fotografías dentro de su casa donde veías la pared sin pintar, las paredes con humedad, rotas. Pero eso sí, sacaban ellas sus zapatos Gucci, su bolsa Gucci, accesorios de más de 50, 100, 150 mil pesos y decías, pues mejor que le pongan una pintada a la casa, ¿no? Pero ellas estaban luciendo lo que les regalaban sus novios delincuentes y Nayibi era parte de ese grupo de chicas que les gustaba eso, les gustaba vivir con esos lujos que les daban los novios, con esas cosas que les daban sus novios delincuentes, porque sin esa forma de tenerlas, para ellas sería muy difícil llegar a ese nivel de gasto por este tipo de regalos. Nayibi, al igual que el grupo de chavas, pues se juntaba con estos delincuentes, andaba con ellos, pero regularmente las veía solas, porque precisamente no podían andar con estos tipos porque estos tipos son buscados por la autoridad, la policía los está buscando, sus enemigos los están buscando y entonces salían a bares solas, salían de antros solas, salían a restaurantes solas, salían a fiestas solas y pocas veces las veías acompañadas. Nayibi anduvo con varios de estos tipos hasta que después dejó de andar con los tipos de la Unión. Por algún motivo se alejó de ellos, pero decidió andar con alguien de el grupo rival, que era la Antiunión. Un tipo que se llama, o le decían, Leónidas, un tipo que se sabía entre los delincuentes que era miembro de la Antiunión, que era parte del grupo que estaba asesinando a los tipos de la Unión y que estaba peleando matarlos a ellos. Un tipo que se llama Jesús Barragán. Un tipo que tan se sabía que era rival de la Unión, habían intentado asesinarlo. Lo tirotearon en al menos 2 ocasiones a Leónidas y en una lo lesionaron de tal forma que quedó ciego. Le dispararon, le dieron un tiro en la cara, se lo llevaron vivo al hospital, pero él quedó ciego. Se recuperó. Uno de sus amigos lo escondió en su casa y lo tuvo viviendo ahí en su casa un rato hasta que se recuperó. Leónidas quedó ciego, pero sobrevivió. Nayibi salía con él y a pesar de que estaba ciego, continuaban saliendo. Y un día Nayibi y Leónidas estaban afuera de su casa en la colonia Morelos. Van caminando de su casa hacia una camioneta. Van caminando los dos. Ella va caminando y él la va tomando del brazo porque, les digo, él no veía ya. Traía él unos jeans, traía unas sandalias, unos guaraches como amarillos. Traía una playera, ella venía de pants, venían caminando los dos. Él se iba guiando del brazo de ella porque él estaba totalmente ciego. Van caminando hacia la camioneta que estaba estacionada y una cámara capta todo el momento en el que los matan. Van caminando ellos dos tranquilamente y de pronto pasan 3 motos. Y en las 3 motos van 2 tipos en cada una de las motos. Se paran las motos adelante y se bajan de las motos unos tipos. No tardaron más de 15 segundos que llegaron corriendo, le llegaron por la espalda y les disparan. Por supuesto, Leónidas ni cuenta se da, no veía, no se dio cuenta jamás que llegaron y le disparan. Le disparan a él, le disparan a ella. Ella se nota que ante el primer balazo que escucha intenta correr, se nota que suelta del brazo a Leónidas por instinto, intenta correr, pero no da más de 2 pasos cuando ya le dieron un balazo y cae al piso.
Los tipos que le disparan no se ve que tengan más de 20 años, ninguno se ve de más de 20 años, se ven muy jóvenes, muy chavos los tipos. Les disparan. Incluso hay un carro que está estacionado y que en el momento que empiezan los disparos se ve que alguien que estaba allá adentro acelera y se va y los deja ahí, escapa de ahí. Y estos tipos de verdad le vacían la carga entre todos en el piso a los dos. Son más de 20 disparos los que se nota que le dan. Incluso llega un momento en que la toma se ve de tal forma, de tanto balazo y polvo y pólvora y tiros que revientan en el piso, se empieza a humear todo y se empieza a ver solamente humo en medio de todo, y se ven los cuerpos tirados y los sicarios disparando todavía ahí en el piso una y otra vez, los cuerpos rebotando de los balazos que les están dando y el polvo tapando todo, hasta que se nota que que acaban la carga de los chavos estos, corren a sus motos y se van de ahí. Todavía pasan en una moto y uno de los que está en la moto le tira todavía un disparo cuando los cuerpos ya están completamente inertes en el piso, los dos sin vida. Escapan los tipos en las motos. Se notaba que en las cámaras que había gente todavía en las orillas, que cuando empezó a escuchar los disparos corrió y se escondió. Se ve como incluso una persona se mete a una vecindad y los sujetos se van. Llega al lugar policías, llegan paramédicos, levantan todavía a Nayibi porque unos decían que estaba viva. La gente empieza a gritar que se la llevaran al hospital, que se la llevaran. La realidad es que Nayibi estaba muerta, ya no había nada más que hacer, y por supuesto de Leónidas tampoco. Los dos acaban ahí. Los dos acaban muertos. Se dijo en algún momento que a Nayibi le habían asesinado sus ex amigos, los tipos que eran de la Unión, los tipos con los que salió en algún momento y a los que acabó dejando por irse con Leónidas y con la banda de la Antiunión. Se dijo incluso que le habían asesinado uno de sus exnovios, que le decían el Alexis, que él había ordenado ese crimen. El Alexis, que seguramente lo recordarán, ya hemos platicado de él. Busquen ese capítulo, seguro les va a gustar. El Alexis, un tipo que mataron en Jalisco, que también me anduvo amenazando en algún tiempo. Se dijo que él fue el que lo mandó matar. Incluso se dijo que Alexis, al que estaba buscando matar, era Leónidas, porque Leónidas había matado a unos amigos y que después alguien intentó buscar a Alexis para matarlo. Pero la realidad es que, como se los he dicho, Leónidas no tenía una fama de ser una buena persona, tenía fama de ser un delincuente. Nayibi no tenía fama de ser una niña estudiosa ni una niña trabajadora, sino tenía fama de ser una novia de la Unión. Y entonces pasó lo que pasa con todos estos casos. La autoridad lo toma y lo cataloga y lo señala como una venganza del narco, como un ajuste de cuentas, como un ajuste entre delincuentes, y entonces se queda como un caso más. Hay quien dice que ya mataron a los asesinos de Nayibi y de Leónidas. Hay quien dice que los ejecutaron al poco tiempo y que por ahí los tiraron. Hay quien dice que algunos fueron asesinados y que otros quedan por ahí. Hay quien dice que al que mataron fue el que ordenó el crimen, pero los sicarios siguen operando. Hay quien dice que están en la cárcel por otras cosas. La realidad es que nadie sabe con exactitud quién los mató, y si se sabe, no hay nadie detenido o acusado por ese crimen. Leónidas, los primeros que intentaron asesinarlo, los que lo dejaron ciego, escaparon. Los que llegaron después y lo asesinaron, escaparon. Los que mataron a Nayibi, que son los mismos, huyeron ese día. Y el de Nayibi, el de Leónidas y el de varias novias de la Unión son crímenes que seguramente se van a quedar sin ley. No, pero nada. Por ahí, chécate ese y vas a encontrar el video. Está el video de cómo los matan. Hasta aquí llegamos el día de hoy con este que fue su podcast Sin Ley. Recuerden, no dejen de escucharnos en las distintas plataformas, en Spotify. Nos vemos la próxima semana. Yo soy C4 Jiménez, y esto fue Sin Ley.